Y bueno, pues ante todo esto, México despliega toda su maquinaria justamente para negar estas afirmaciones que está planteando el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Agradezco mucho al profesor Jacobo Dayan. Él es profesor de la Universidad Iberoamericana, especialista en temas de derechos humanos, y le agradezco mucho haber aceptado la invitación. Jacobo, gracias, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Pepe, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Por qué piensas tú que el gobierno de México ve mal, ve pésimo estos señalamientos que está planteando la Organización de las Naciones Unidas, a grado tal que incluso la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, ha estado más bien respondiendo y atendiendo este asunto que escuchando las demandas de las madres buscadoras de desaparecidos, justamente, porque ayer no se le vio en gobernación, por cierto. No sé, hay cosas importantes, yo sé que son prioridades para la Comisión de Derechos Humanos, como por ejemplo ser dócil a la presidenta de la República y no dócil a su objetivo, que es defender los intereses de la población. Pero en fin, ¿por qué el gobierno de México está viendo todo esto mal, Jacobo? Bueno, y agregaría yo, Pepe, a lo que estás diciendo, lo que ocurrió hoy en el Senado, donde arremeten en contra del presidente del comité, pidiendo su destitución. Es lamentable. El fenómeno, como bien dices, de las desapariciones es un fenómeno gravísimo. No hay antecedentes en la región. Esta es la primera vez en la historia del Comité de Desapariciones Forzadas que hace uso de esta herramienta que tiene del artículo 34 para llamar la atención primero del Estado para pedir información y después poder ascender esto hacia la Asamblea General de la ONU. Esto no llevará no concluirá con una sanción judicial. El Estado mexicano se equivoca al desconocer el fenómeno y al decir que no requiere de apoyo internacional. La situación en el país es muy grave, no nada más las cifras, la impunidad es prácticamente absoluta, del 99% en materia de desaparición. Como bien dices, hay una crisis forense, no se reducen las desapariciones, sino incluso van en aumento. Y la respuesta del gobierno mexicano es muy similar a la de cualquier otro gobierno que se ve evidenciado por órganos internacionales. Veamos ahora lo que está ocurriendo también con la Corte Penal Internacional y las respuestas de tanto Rusia como Israel o de los Estados Unidos. El gobierno mexicano arremete contra el mensajero y no se hace cargo de la situación. Me parece que es muy lamentable, Pepe, porque en lugar de abrirse a la cooperación internacional y al trabajo junto con los colectivos de víctimas, lo que intentan hacer es envolverse en la bandera y arremeter contra quienes Claro, denuncian lo que está ocurriendo. fíjate, el propio presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ha llegado a decir que se trata de una estrategia para descarrilar al gobierno. La Secretaría de Gobernación y la Comisión de Derechos Humanos se han lanzado contra la institución internacional que ha activado por primera vez en su historia un artículo preparado para escalar el caso, si es necesario, hasta la Asamblea General del máximo organismo internacional. Así es, y también la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, también ya arremetió contra este mecanismo de Naciones Unidas, que hay que decir, no es un mecanismo político, es un mecanismo técnico. Esta solicitud viene después de años, como bien lo decías, de que los colectivos de familiares de desaparecidos han estado trabajando junto con este comité documentando casos, es decir, no sale de la nada. Tiene 10 años este comité documentando lo que ocurre en nuestro país y ahora Morena decide envolverse en la bandera de manera lamentable porque no resiste ninguna crítica ni de organismos internacionales. ¿Servirá esto al gobierno de México? ¿Servirá esta actitud al gobierno de México? ¿Cómo queda México frente al mundo ante esta crisis que se viene a sumar a las ya muchas que se han acumulado en las últimas horas, te diría prácticamente? Sí, me parece que esto no abona al entorno enrarecido que vive el país con Donald Trump y las crisis que se están viviendo en el país, en salud, en educación, en violencia, en justicia y ahora con los embates de Donald Trump. En lugar de recibir asistencia, el gobierno decide arremeter contra la ONU. Seguramente desplegarán toda su capacidad diplomática para presionar a la ONU, pero en lugar de resolver el problema, es decir, aquí están los colectivos de familiares de desaparecidos, están las organizaciones de sociedad civil que han trabajado el tema,
la obligación del gobierno tendría que ser resolver ese problema y no tratar de limpiar su imagen. Esto no es un problema de gobierno, es un problema de Estado. Pues es un gran reto entonces para el gobierno confrontar esta situación, no desde un punto de vista dogmático, sino con respuestas concretas. Hoy este tema de de las desapariciones forzadas, hablábamos de 127,000 personas desaparecidas desde los años ya lejanos, de los años 60, 70, cuando comenzó a llevarse esta contabilidad fatal, nefasta, solamente en el sexenio pasado, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Se habla de más de 50,000 desaparecidos y ante ello México ha respondido sí con o pretende responder con una ley para proteger, claro, a las madres y a los colectivos buscadores de desaparecidos, sí, pero no vemos con claridad una política de seguridad para tratar de terminar justamente con esta violencia que arroja estas cifras fatales, funestas. De acuerdo, Pepe, y mira, es paradójico. Por un lado, el gobierno abre la puerta para dialogar con los colectivos de familias buscadoras de desaparecidos y por la otra, arremete contra el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, con la que los colectivos han venido trabajando. Bien dices de que las cifras no reducen, pero la impunidad tampoco. La impunidad se ha mantenido rondando el 99%, lo que ha llevado a que el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU diga que en el caso mexicano la impunidad, o vamos, la desaparición es un crimen perfecto por los niveles de impunidad. Si el gobierno mexicano pretende mejor mantener su narrativa en lugar de resolver los problemas del país, pues seguiremos viviendo años de mucha violencia y ahora pues con un nuevo frente que es enfrentado con Naciones Unidas, que no le conviene a nadie. ¿Qué efecto, efectivamente, por último te pregunto, Jacobo Dayan, qué efecto tendrá políticamente hablando respecto a la imagen de México el hecho de que esto pudiera llegar a discutirse en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, apelando el artículo 34 del máximo mecanismo para llevar esta cuestión con carácter de urgente a la resolución de la Asamblea General de la ONU? Sería la primera vez. Sí, es la primera vez en la historia del comité y seguramente, digo, como no hay antecedentes, sería difícil tener certeza sobre cuál es el camino, pero no es un camino judicial, vamos, esto no termina porque no tiene facultades la Asamblea para hacer eso en una sentencia al Estado mexicano. Lo que seguramente se podrá crear son mecanismos de seguimiento, mecanismos de apoyo, mecanismos de investigación y documentación, es decir, son medidas de cooperación con el Estado mexicano. En ningún momento se está pretendiendo llevar al banquillo al Estado mexicano. Sin embargo, el gobierno ha tomado esto como una afrenta a su narrativa. No es nuevo, lo vemos con cualquier persona, organización, institución que critica a los gobiernos de Morena. Pues te agradezco mucho, Jacobo Dayan, el que nos hayas permitido contar con tu comentario sobre este tema, sin duda espinoso. No, muchas gracias a ti, Pepe, abrazo. Igualmente, gracias. Jacobo Dayan, profesor de la Universidad Iberoamericana, especialista en temas sobre los derechos humanos. La primera vez